Hola estudiantes, regresamos en la segunda parte del laboratorio de microanatomía titulado tejido epitelial. Bueno, la tabla que enseñamos en la primera parte, pero ahora ya nos falta solamente la mitad. Entonces abordaremos los aspectos que están coloreados de color verde. Empezaremos a ver las láminas de tejidos epiteliales, posterior continuaremos con glándulas y así como les habíamos explicado en la parte primera. Láminas. Para una mejor identificación de los tejidos, se les presenta primero una figura o imagen animada, lo cual se les va a hacer de mejor manera identificar, ya que su ojo no está acostumbrado o familiarizado para identificar estructuras microscópicas. Posterior, en la segunda imagen ya va a haber propiamente una preparación microscópica o microfotografía de la primera o del tejido del que se está hablando. Esto siempre con el objetivo de que tengan una mejor comprensión. Empecemos con epitelio plano simple. Si se recuerdan, aquí están las iniciales, que como este no contiene especialización en la zona apical, estaríamos hablando de solamente TFC, también llamado escamoso o pavimentoso simple. Las estructuras a identificar son una sola capa de células, poligonales aplanadas, densamente agrupadas. Si se fijan, algunas tienen 4 caras y otras tienen solamente 5. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Y esta que está adyacente tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, no hay una característica específica en que posean solo 4 caras. Y si se fijan, están densamente agrupadas, muy unidas por esas uniones intercelulares que ya habíamos estado hablando. Y es simple porque solo es una capa de células y de todas estas tienen contacto con la membrana basal. También se puede asimilar como una superficie similar a un piso de mosaico. Los núcleos están en posición central y son aplanados, esféricos. Aquí una característica que dice que el núcleo de las células planas tiene un eje longitudinal mayor que el transversal y es paralelo a la membrana basal. Entonces, por la forma alargada, es más longitudinal. Y acá podemos observar el citoplasma, que lo representa este color rosado. Acá ya tenemos una vista microscópica. Acá tenemos lo que es un vaso sanguíneo. Tenemos lo que es el endotelio. Lo que vemos acá en este espacio blanco o de un color celeste menos intenso es la luz. Y es la luz que podemos observar acá. Es donde pasa a través la sangre, ese componente. Si se fijan dónde están estas flechas, nos ayuda a identificar lo que es la célula pavimentosa o escamosa, que acá también les colocamos el significado de la figura para que sea de mayor comprensión. Y hablando de cómo es simple, estas dos líneas horizontales representan o logran identificar que solo se presenta una sola capa en este epitelio. Acá tenemos la fotografía, la lámina microscópica, y acá tenemos una imagen animada que nos ayuda a visualizarlo. Y si se fijan, como estas células son alargadas, tienen contacto, o al menos llegan a tener contacto con 2 células, y así forman el endotelio. Aquí podemos ver un núcleo, aquí podemos ver otro núcleo, y podemos ver que tienen diversas caras. Miren. Acá podemos ver de la misma célula que estamos hablando, internamente se puede visualizar. 1, 2, 3, 4. Sería de ver bien el ángulo para poder suponer que aquí tienen otra, otra cara lateral. 5. Entonces aquí mismo estamos observando otra célula epitelial pavimentosa simple.
Ahora hablemos del epitelio cúbico simple. Estructuras a identificar. Como estamos hablando de epitelio cúbico simple, es una sola capa de células con igual ancho por alto, que la denominan como hexaedros, un cubo, partes iguales. Núcleos en posición central, como aquí se pueden observar, y son redondos. Y podemos observar el citoplasma alrededor, y estas células se miran en conjunto ordenadas en comparación al epitelio plano, ¿verdad? Y una característica del núcleo es que tienen un eje longitudinal igual al transversal. Comparten casi el mismo tamaño. Entonces, eso ayuda a que a través de los núcleos nosotros también podemos identificar de qué tipo de epitelio es. Y se nos hace más fácil. Entonces, aprendernos esas pequeñas características estructurales nos van a ayudar a lograr identificar ya cuando estamos viendo láminas o fotografías microscópicas qué tipo de epitelio es. Aquí tenemos ya una fotografía microscópica de los túbulos renales, donde vamos a explicar las señalizaciones. Siempre el rojo y circular nos va a marcar lo que es la célula. Ahora tenemos una nueva señalización, que es esta línea amarilla. Nos va a identificar lo que es la membrana basal, y en este caso, por la forma en que se coloca o en la forma en que encontramos esta lámina microscópica, están en vertical, pero siempre nos va a representar de que estamos hablando de una sola capa de este epitelio. Ahora bien, los identificamos. Todo esto es el epitelio. Queremos ubicar la célula cúbica, la tenemos acá. Es lo que les decía, que dependiendo de qué tipo de tejido, también dependiendo de la calidad de imagen, dependiendo de en qué nivel se esté observando, se pueden ser más fáciles de observar. Pero acá las características de que sean cuadradas es un poco difícil de visualizar, pero podemos también comprenderlo por los núcleos. Los núcleos acá son más esféricos, que es una de las características del epitelio cúbico simple, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a poder identificar. Aquí ya identificamos la célula con su respectivo núcleo. Acá tenemos una célula adyacente, acá tenemos otra célula que conforma dicho túbulo, ¿verdad? Esto lo que vemos acá es luz. Y está compuesta por una sola capa. Como estamos hablando de un tejido simple, ¿ve? Una sola capa, y todas las células tienen contacto con la membrana basal. La membrana basal está delimitada por esto. Entonces podríamos decir que aquí estamos viendo lo que es cara apical y cara basal. Cara lateral, y las caras laterales se adyacen con las células del mismo tejido. Aquí ya tenemos la imagen animada y se observa mejor, ¿verdad? Pero ya teniendo las dos, nos ayuda a que las podamos comprender de mejor manera. Tenemos lo mismo, lo que ya decíamos previamente, células cúbicas. Este es el tejido conectivo aledaño. Estamos hablando de la membrana basal, y este espacio amarillo representa la luz. Ahora bien, hablemos del epitelio cilíndrico simple. ¿Qué vamos a identificar? Una capa de células altas con forma de prismas o rectangulares. Puede ser epitelio prismático simple, pero nosotros en la teoría y en la bibliografía que utilizamos lo manejamos como cilíndrico, forma cilíndrica. Visto en un corte longitudinal, se pueden observar que son células altas y rectangulares. Es lo que estamos viendo justamente. Ya visto desde la superficie, las células se parecen bastante a las del cúbico simple. Si las viéramos desde una altura mayor, se verían como que si estuviéramos hablando de epitelio cúbico. Pero miren, acá hay una característica este, bastante propia de este tipo de epitelio, que los núcleos son ovoides. Suelen localizarse al mismo nivel, o sea, y mitad basal de la célula.
Esta es una característica que nos va a ayudar bastante a poder identificar a un epitelio cilíndrico simple en comparación a un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Ya les diremos por qué. Pero si se fijan en esta imagen, podemos observar que casi el orden o cómo se presentan los núcleos es bastante eh, simétrico. La línea horizontal imaginaria que podríamos imaginarnos acá, perdón, ah, es, es simétrica. Poco hay una elevación de un núcleo, pero aquí regresa, aquí aumenta, aquí regresa. Pero esto es característico, ya que la mayoría de los núcleos están en una posición basal. Y el núcleo de las células cilíndricas tiene un eje longitudinal mayor al transversal y es perpendicular, o sea, cerca o se dirige a la membrana basal, que si recordamos del epitelio pavimentoso simple, es viceversa. Este lo encontrábamos de forma acostada y ahora lo encontramos de forma alargada, pero en, en una orientación vertical. Acá lo que les decía, los núcleos ovoides suelen localizarse al mismo nivel, mitad basal de la célula, y se encuentra este tipo de epitelio cubriendo gran parte del tubo digestivo, vesícula biliar y conductos grandes de las glándulas. Acá también una característica de este tipo de epitelio es que pueden tener superficies especializadas en las zonas apicales. Pueden mostrar microvellosidades, que estas son prolongaciones citoplasmáticas en forma de dedos y estrechas que proyectan desde la superficie apical. Las microvellosidades tienen funciones, ¿verdad? Una de ellas es la absorción. Y también tenemos cilios. Los cilios ayudan al desplazamiento de moco o de componente que ha sido encontrado, ya sea polvo, microorganismos, que si se encuentran en el aparato respiratorio superior, ayudan a que estos puedan ser expelidos por medio de la tos. Entonces, para eso nos ayudan los cilios. Acá tenemos una microfotografía de la trompa de Falopio, de la superficie que muestra células no ciliadas. Acá son células no ciliadas y el color verde sí representa cilios, que es y la superficie secretora de las células no ciliadas rosadas. Está cubierta de microvellosidades. Entonces acá podemos observar lo que es microvellosidades y acá podemos observar cilios. El tamaño de los cilios es mayor en longitud que el de las microvellosidades. Entonces acá podemos identificar microvellosidades y acá podemos identificar cilios. Epitelio cilíndrico simple. Ya tenemos una imagen propia. Entonces, estamos hablando del epitelio del intestino delgado. Acá la célula la vamos a identificar de forma rectangular, ya que esa es la característica de estas células. Una sola capa, como les decíamos, y una sola raya. Una raya que representa la membrana basal. Acá no es especializado. Hacemos la corrección de que no es especializado. Estamos hablando de un epitelio cilíndrico simple. Entonces acá podemos identificar y si se fijan ese criterio o esa característica de los núcleos, que si nosotros ponemos atención, visualizamos que que se encuentran casi en la misma posición basal. Acá tenemos núcleo, 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 núcleo. Igual allá, a la derecha. Tenemos lo que es la membrana basal, que eso nos ayuda a distinguir que estamos hablando de un epitelio plano, simple, y estas líneas horizontales que nos ayudan a identificar que estamos hablando de una sola capa. Y lo que estamos viendo acá es tejido conjuntivo. Y esta línea es la membrana basal. Ahora hablemos del epitelio cilíndrico pseudoestratificado. El término pseudo significa falso.
Falso. Es porque no cumple con los criterios, pero aparentemente presenta o se presenta de que es un epitelio cilíndrico estratificado. Las células más altas poseen base estrecha en contacto con la lámina basal y superficie apical ensanchada. Esta es una característica ya que las que presentan o las que sí llegan a la superficie apical de la zona medial o de la zona basal del cuerpo están estrechadas, pero es porque se encuentra otra célula eh, a nivel medial o basal que hace o que comprime la vista de esta célula, de la célula que sí llega a la superficie apical. Células de alturas diferentes, núcleos localizados en niveles distintos y asemeja un epitelio estratificado. Si se fijan en esta imagen, los núcleos no tienen un orden basal o un orden imaginario en una línea media. Si se fijan, están desordenados. ¿Ve? 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 Entonces, esa es una característica de este tipo de epitelio. Y saber que todo el epitelio, todas las células tienen contacto con la membrana basal, que la membrana basal la identificamos acá. Todas las células, todas sus caras tienen contacto con la membrana basal, pero no todas las caras apicales, no todas las caras de las células llegan a la zona apical. Lo podemos encontrar localizado en la uretra masculina, en epidídimo y conductos más grandes de glándulas. El tipo más difundido de epitelio cilíndrico pseudoestratificado es el ciliado y presenta cilios en la zona apical de las células que llegan a la superficie epitelial. Este epitelio recubre la mayor parte de la tráquea y los bronquios principales, las trompas auditivas y parte de la cavidad timpánica. Si podemos observar, acá estamos hablando de cilios y aquí podemos observar sus núcleos. Y esto es una célula caliciforme. En la mucosa de la tráquea, sección de la pared de la tráquea que muestra una célula caliciforme en color rosado. Es lo que les decía, la célula caliciforme. El moco atrapa los desechos, partículas de polvo, que era una de las funciones de la secreción de las células caliciformes. Y los cilios mueven el moco y las partículas hacia el exterior del tracto respiratorio. Esto nos ayuda a mantener limpios los pulmones y vías aéreas y así evitar próximas infecciones. Aquí tenemos un epitelio nasal. Los cilios arrastran el moco con partículas atrapadas en él por la acción ciliar. El moco llega a la faringe para deglutirse o expectorarse. Aquí tenemos los cilios de este epitelio. Acá tenemos otra imagen de epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Podemos observar los cilios. Estas prolongaciones son mayores que las microvellosidades de tamaño, de longitud. Acá tenemos una sola capa. Acá tenemos lo que es la membrana basal. Y esto de abajo sería tejido conectivo o tejido conjuntivo. Si se pueden observar, aquí obtenemos un núcleo, tenemos otro 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 núcleo. La disposición de los núcleos en este epitelio pseudoestratificado es desordenado, y lo cual eh, nos podría parecer a simple vista como un epitelio estratificado. Epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. Porque hay de dos tipos. Ya vamos a hablar de esta proteína queratina. ¿Qué vamos a identificar? Es un epitelio grueso. Es grueso porque hay diferentes capas, ¿verdad? Porque es estratificado. Húmedo, compuesto de varias capas de células. La capa más superficial posee núcleos.
Solo la capa más profunda se encuentra en contacto con la membrana basal, lo cual es cierto. Y lo describíamos en uno de los criterios, ¿verdad? De cómo se clasificaban los epitelios. Las formas celulares de las células basales más profundas tienen forma cuboidal. La forma varía. En la parte media son polimorfas, tienen diferentes formas. En la superficie libre son aplanadas, son escamosas. Entonces, eso es una característica importante de este epitelio. Y nosotros lo vamos a designar o lo vamos a identificar o lo vamos a nombrar según la capa proximal, la capa apical de células. ¿Se recuerdan cuando decíamos de ese término que nos referimos a a la, a la fila que está en contacto con la luz o a las filas? Entonces, por esta característica podemos identificar que estamos hablando de un epitelio pavimentoso estratificado. En este caso, no queratinizado, que ya vamos a hablar a qué nos referimos de queratina. Acá tenemos otro, miren. Lo mismo, y se cumple los mismos criterios o las mismas características de las que estábamos hablando. Acá tenemos lo que es la membrana basal. Entonces, por debajo de la membrana basal estaríamos hablando de tejido conectivo propiamente. Las células que están en contacto con la membrana basal o las células de la capa basal tienen una forma de cuboidal. Y las de medio tienen diferentes formas, son polimorfas. Y ya las que están en la capa apical tienen una forma aplanada. Entonces lo denominamos como un epitelio plano estratificado. En este caso, no queratinizado. Acá ya tenemos una imagen microscópica. Podemos identificar lo que es la, la membrana y las células aplanadas. Epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. Ya tenemos una imagen y aquí hemos identificado la célula. Lo que observamos de blanco es el citoplasma. Este punto es el núcleo. Hay más de dos capas. Pues tenemos estas líneas en forma horizontal que aquí nos representa cuántas capas podemos identificar. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y si seguimos contando, podríamos llegar a contar más capas. Entonces solo es para que podamos identificar que por cuánto número de capas está constituido o podría llegar a estar constituido un epitelio estratificado. Y también aquí podemos visualizar las formas que varían. Miren, si aquí los núcleos son más prominentes y tienen una forma cuadrada, aquí ya en la capa medial presentan una forma diversa, son polimorfas, no hay una forma que se respete, y ya en la capa apical todas son aplanadas, todas son escamosas. Entonces se denomina epitelio, este plano, estratificado, no queratinizado. Como por último, quizás acá podemos identificar lo que es la membrana basal, que siempre se va a presentar como de un color más tenue, más bajo, que lo que es el epitelio. Y aquí tenemos lo que es tejido conjuntivo. Cuando estábamos hablando de queratinizado o no queratinizado, que también el mismo término se le puede decir corinificado, pero nosotros utilizamos en esa literatura el término de estratificado. Por ejemplo, en el no queratinizado, observamos aquí está la luz, esto es luz o lumen, y las superficies se miran con los núcleos. Perdón, las células aplanadas se miran con los núcleos. Tenemos un núcleo, por ende tenemos una célula. Tenemos otro núcleo, por ende tenemos otra célula. Y tenemos otro núcleo y así otra célula. Entonces son observables los núcleos. La presencia de la queratina en ese es menor porque no tiene grandes cantidades en la capa apical y tampoco capa subyacente. Y gracias a esto permanece húmeda y la forma es constante. En cambio, en el queratinizado podemos observar algo muy diferente, ¿verdad? Miremos esta capa. Esta capa que es muy diferente o como que si fuera nieve que está sobre el epitelio pavimentoso. ¿Pero qué estamos hablando? Estamos hablando de queratina.
que es la capa apical, y está en varios planos subyacentes. La queratina es una proteína intracelular fibrosa y es dura y ayuda a proteger la piel y los tejidos subyacentes. Entonces nosotros vamos a encontrar ese tipo de epitelio en la piel. Ahora hablemos del epitelio de transición o epitelio polimorfo, que lo podemos encontrar en el sistema urotelial, que estamos hablando ya de vejiga, uréteres y uretras. Está en la vejiga y vías urinarias. Sus células tienen distintas formas, como les decía, polimorfo y altura, según el estado de represión o vacuidad de la vejiga. Por eso se le denomina transición, porque varía de un tiempo a otro tiempo, según si contiene orina o no contiene orina la vejiga. ¿Qué estructuras vamos a identificar? Son células binucleadas. Es una característica específica de esto, porque si se recuerdan de los tejidos anteriores que hemos estado hablando, ninguno era binucleado. Entonces aquí sí, miren, y es fácil de identificar. Tenemos dos núcleos y también tienen forma celular variada, por eso eran polimorfos. Tienen formas de raquetas. Miren, esta misma célula que tiene dos núcleos también tiene forma de raqueta. Esta también tiene forma de raqueta. La que tenemos por acá también tiene forma de raqueta. Podemos identificar el citoplasma y acá la membrana basal. Esto lo convierte en que es un epitelio estratificado. Ya tenemos láminas. El halo claro perinuclear. Lo que ocurre es que el núcleo no es excéntrico, no está en la zona central. Entonces, por eso es perinuclear. Algunas células binucleadas, aquí podemos ver células binucleadas y células en raqueta. Tenemos esta, que nos imaginamos como una raqueta. Aquí otra. Dice que en la vejiga vacía, el epitelio es más alto, las más capas celulares visibles y células en forma de paraguas o imagen en empedrado, por la característica que tiene. Ya cuando la vejiga está llena, el epitelio es más bajo, como lo podemos observar. Se observan menos capas celulares y la forma de las células va a variar. Acá podemos identificar una célula en forma de raqueta. Podemos observar células con dos núcleos. Entonces, eso es bien característico del epitelio de transición. Ahora bien, hablemos de glándulas. Estas se originan a partir de las células epiteliales. Con base en la forma de distribución de sus productos, las glándulas se clasifican en dos grupos principales. Son exócrinas cuando secretan sus productos a través de conductos hacia la superficie epitelial externa o interna de la que se originan. Y son endócrinas cuando no tienen conductos y perdieron sus conexiones con el epitelio original y en consecuencia secretan sus productos a los vasos sanguíneos o linfáticos para distribuirse. Acá un esquema, en esta es la clasificación de las glándulas, pero también tenemos una clasificación de las glándulas exócrinas. Estas se clasifican en relación, si estamos hablando por anatomía, por estructura, tenemos dos. Si estamos hablando de una clasificación general, vamos a tener tres. Y si tenemos, o si solo queremos clasificar en la parte funcional, vamos a tener un criterio. Entonces nosotros, como estamos hablando de microanatomía, vamos a tomar en cuenta solo estos dos aspectos, el número de células que la forman y su estructura, ya que su naturaleza de secreción es un criterio funcional. Glándula exócrina, por el número de células unicelulares, que acá tenemos propiamente una célula caliciforme, que también se caracteriza por tener esta forma de copa, ¿verdad? Que tiene la capacidad de secretar el moco. Y tenemos
la glándula exocrina multicelular. Por ejemplo, ustedes podrán ver acá con fines educativos que tienen el mismo tamaño, pero no. Acá, esa es multicelular, entonces podríamos intentar simplificarla de que un tamaño de esta representa una unicelular. Y como esta es multicelular, si nos ponemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es multicelular. Entonces estaría conformada como por unas 28 o 29 células. En esta figura animada, ¿verdad? Pero ya en una imagen microscópica, la cantidad es más. Pero entonces lo que les quiero decir es que por esto es multicelular, porque tiene más de una célula. Unicelular, la misma célula, una sola célula puede hacer esta función de glándula exócrina. Las glándulas exócrinas multicelulares tienen una clasificación. Se clasifican bajo dos criterios, por el número de conductos y por la forma. Entonces, por el número de conductos, pues se clasifica en no ramificados y ramificados. No ramificados, solo hay un túbulo, donde cual la sustancia va, va a salir hacia el epitelio. Entonces, solo está la porción secretora y el conducto. Tenemos la porción secretora, perdón, la porción secretora y el conducto. Acá tenemos lo que es el conducto y la porción secretora. Conducto y porción secretora. En los ramificados, como propiamente su nombre lo dice, hay ramificaciones que se dirigen hacia el conducto. Entonces acá tenemos tres ramificaciones. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Y si se fijan, de cada ramificación hay otras ramificaciones donde hay glándulas. Entonces por eso se denomina ramificada. Ya en la forma tenemos lo que son las tubulares y las acinares. Tubulares propiamente porque se observa un túbulo en la luz. Esta es luz y estas son las células eh, epiteliales, perdón, las células glandulares. Estamos hablando de la glándula y la forma es tubular. Y aquí tenemos la forma acinar, que es circular o en forma de haba o en forma alveolar, porque por tener esa forma se denomina acinar. Forma correcta para nombrar una glándula. Usted primero debe colocar el término glándula, luego la forma y por último el número de conductos. Entonces, en este caso estamos hablando de una glándula tubular simple. Esta sería una glándula tubular simple ramificada. Glandular acinar compuesta, glándula túbulo acinar compuesta, porque tiene tanto formas tubulares como formas acinares. Acá tenemos propiamente, tenemos un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, porque podemos evidenciar que los núcleos no comparten el mismo orden en la línea basal. Y tenemos dos células caliciformes que tienen forma de copa. Nosotros decidimos señalizar esta porque si se fijan, presenta la misma forma de esta imagen animada. Aquí tenemos los gránulos secretorios, tenemos lo que es el núcleo de esta célula y tenemos diferentes mitocondrias. Acá no se pueden observar estas estructuras, pero sí se puede identificar el tamaño o la forma, perdón, la forma que nos permite identificar que estamos hablando de una glándula caliciforme, una glándula unicelular. Aquí tenemos una glándula tubular simple. Si se fijan, respeta las características, tiene forma de túbulo. Esto es lo que observamos, es la luz. Estamos viendo el conducto. Y esto, lo que está señalizado en color amarillo, es la porción secretora. Ya acá tenemos una imagen animada que nos permite comprender de mejor forma, ¿verdad? Tenemos el conducto,
Este espacio es la luz, donde va a estar la secreción y donde va a salir. Y esta es la porción secretora. Tenemos una glándula tubular ramificada. Acá podemos observar el conducto. El conducto. Esta es la luz. Este espacio blanco es luz, es donde se va a encontrar el componente secretado y las porciones secretadas bien delimitadas. Miren, bien se puede identificar que hay ramificaciones, que es una glándula tubular ramificada. Y acá tenemos ya de la forma animada. Y tenemos una túbula acinar simple. Si se fijan, la forma es más circular. Por eso se denomina acinar. Esta es la luz, esta es la porción secretora y este es el conducto. Porción secretora. Entonces, esto sería todo por hoy, chicos. Espero que les haya servido bastante y gracias por su atención.